Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno. Qué bendición Dios nos da un día más estar delante de su presencia y poder, a través de estos medios, poder hablar de lo que Dios tiene para con nosotros en este día. Dios es bueno y Dios es maravilloso y quisiéramos aprovechar el tiempo. Vamos a la palabra del Señor en el Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu gloria, perdón, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Hagamos una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias por esta oportunidad que tú nos das en este día de poder honrarte, bendecirte y glorificarte. Te pedimos, Dios mío, Señor, que en este día tú llegues a cada hogar, a cada vida, a cada corazón que se conecta. Oh Dios, y que tú puedas hacer conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros en este día, Dios mío, y que podamos tener una experiencia maravillosa contigo, Dios. Espíritu Santo, te invitamos a esta reunión. Glorifícate como solamente tú lo puedes hacer. Habla a cada una de nuestras vidas, porque necesitamos tu palabra, necesitamos tu intervención, necesitamos que tú, Señor, te hagas realidad en medio de nuestras vidas en este día. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das un día más, Dios, Señor, y que tú hagas, Dios mío, Señor, rompa cadenas, desate yugo, Dios mío, oh Señor, y que haya edificación para la gloria tuya solamente. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Qué bendición que Dios en este día pues podamos hablar. Seguimos hablando de sumisión y hoy sería la parte 2 del tema de sumisión. Y quisiéramos tocar unos puntos que hablamos la semana pasada y esto, primeramente, este salmo se discute en varios temas y subtemas, los cuales estarían relacionados recordando la bondad de Dios y de cara al futuro, dejar un legado a confiar en el favor y la importancia de la alabanza a Dios. Este salmo es un salmo de contentamiento, es una acción de gracias del corazón y es una acción de gracias por el favor de Jehová. También hablamos del significado y el significado de sumisión es someterse a la voluntad de una persona a juicio o de otra o juicio de otra, renunciando o perdiendo su voluntad. Acatamiento, obediencia, rendición, docilidad, mansedumbre, vienen a ser sinónimos de sumisión, y dad el control a otro. Bien, debemos entender que existen unas áreas donde necesitamos enfocarnos para que ocurra una sumisión. Mencionamos que Dios debe ser primero en nuestra vida. Mencionamos que Dios es celoso con su gloria y adoración y no la comparte con nadie. Mencionamos que nosotros hemos sido creados para adorar. Mencionamos que no puede haber en nosotros idolatría o adoración a ídolos. En otras palabras, nada debe tomar el lugar de Dios. Orar, mencionamos que debemos orar, leer la palabra del Señor y ayunar es crucial en este tiempo. Hoy continuamos con las áreas de enfoque y hablemos de, primeramente, nuestra devoción debe ser continua. Nuestra devoción debe ser continua. Es esencial que tengamos una alabanza en nuestra boca siempre. Nunca debemos dejar de engrandecer el nombre de Dios.
En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10 al 11 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Por eso que en esta hora es bien importante que nosotros podamos tener esa experiencia con Dios, podamos darle esa oportunidad a Dios para que Él trabaje en nuestra vida, para que Él nos hable a nosotros, para que Él haga cosas extraordinarias en nosotros. Pero eso puede suceder cuando estamos delante de Dios buscando su rostro continuamente. Tenemos que engrandecer a Dios continuamente. Él es excelso y Él es indispensable en nuestras vidas. Nosotros no somos indispensables, pero Él sí es indispensable. Esto es una muestra de que Dios desea que continuamente estemos en comunión con Él. Para tener la comunión con Él, tenemos que estarle buscando su rostro continuamente. Otro punto sería obedecer a la palabra de Dios. En la obediencia hay favor, hay bien. Permite que se cumpla su palabra en el tiempo que Dios ha dispuesto. No hay atraso en lo que debe suceder con nosotros. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene sentido según el Espíritu de Dios lo propicia y promueve, de modo que percibamos el cumplimiento de su palabra. En la obediencia vemos las promesas cumplidas. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es bien importante que si nosotros leemos la palabra del Señor, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, esa palabra es importante para que nosotros la podamos usar para ayudarnos nosotros a caminar por el camino que Dios ha trazado para con cada uno de nosotros. Es crucial, es esencial que nosotros podamos entender en este día que cuando nosotros recibimos, cuando nosotros prestamos nuestros oídos a oír la palabra de Dios, nosotros podamos accionar en ella, nosotros podamos guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros podamos continuamente repetir esa palabra para que esa palabra nos ayude a nosotros a caminar. Esa palabra en nosotros es como una semilla que comienza a florecer en nuestra vida y comenzamos nosotros a ver como la gloria de Dios y como la bendición de Dios, como la intervención de Dios en nuestra vida se hace real en cada momento. La palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios, entonces nosotros entendemos que esa palabra va cambiando nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos, porque esa palabra está guardada en nosotros y nos recuerda en cada momento que nosotros debemos hacer para estar en buena relación con nuestro Señor. Bien, otro punto sería sacrificar deseos personales e incorporar los deseos de Dios. Nosotros en nuestra naturaleza no sale el deseo de hacer lo bueno. De nosotros no sale hacer lo bueno. Nos atrae lo malo, lo que a Dios no le agrada. Cuando nos encontramos en circunstancias
que necesitamos hacer el bien, no tenemos las fuerzas necesarias para cumplir con ese deseo y vemos que nuestro esfuerzo es inútil porque nada logramos. A otros le incomoda prestar oído a lo que Dios desea mostrarnos o a la invitación de Dios. No es tan atractiva como la que está como lo que está a nuestro alrededor, y en nuestras preferencias no está Dios. El hombre se ha revelado y prefiere seguir caminando a sus riendas. El Padre Celestial, por amor a nosotros, decidió enviar a Jesús para que seamos salvos y seamos como Jesús, y venimos entonces a ser hijos por adopción. Recibimos el mejor regalo, y es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, de modo que tuviésemos comunión siempre con Dios a través del Espíritu Santo. Para ser como Dios, hay cosas en nosotros que tienen que salir para poder incorporar los deseos de Dios, y de la única forma que puede suceder es por medio del Espíritu Santo. Esta lucha es intensa, es diaria. La renuncia a nuestros deseos es fuerte. Necesitamos una renovación de nuestro entendimiento y la revelación y espíritu de sabiduría que solo el Espíritu Santo nos los puede dar. En la relación con Dios constante es que experimentaremos la transformación para ser más como Cristo. Ocurrirá un sacrificio de nosotros porque necesitamos presentar al Señor nuestras ofensas, pecados ocultos, identificar todo lo contaminado en nosotros para que seamos limpios y puros, y solo de esa forma el Espíritu Santo puede hacer su obra en nosotros. La relación con el Espíritu Santo en la intimidad permitirá que todo lo de Dios nos identifique con Dios y con la humanidad que nos rodea. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos expone a unas experiencias, a su vez un proceso, y si estamos listos, debemos entonces considerar lo siguiente. Primero que nada, debemos considerar de que va a haber un quebrantamiento. Es necesario que haya un quebrantamiento para nosotros tener esa sumisión, para poder someternos a Dios. En el quebrantamiento es el proceso por el cual debe pasar la persona por, por medio del Espíritu Santo, que deshace y destruye lo viejo, lo contaminado, lo dañado, lo que ha estado en ruinas. Y entonces lo que hace es reconstruir para hacerlo todo nuevo, que pueda brillar a través de la luz de Cristo. Hay un rompimiento del ser para que pueda ser formado un vaso de honra. Cuando Dios interviene a través de su Santo Espíritu, entonces todo aquello que ha estado en nosotros, que en realidad no ha sido presentado delante de Dios, o no se le ha dado la oportunidad a Dios para que Él trabaje en nuestras vidas, entonces nosotros, esta es la oportunidad que Dios nos da a nosotros, siempre obviamente con nuestra decisión de decirle a Dios: si yo te entrego mi vida, si yo deseo que tú trabajes conmigo, entonces Dios lo que hace es liberarnos. Dios lo que hace es cambiar nuestra vida, y cambia nuestro lamento en baile, cambia toda nuestra vida. Entonces lo que hace es poner un gozo, poner contentamiento, y hace cosas extraordinarias en nuestra vida, porque es Dios el que está trabajando con nosotros. Es Dios el que nosotros le hemos dado esa oportunidad. Y al final Dios entonces nos convierte a nosotros un vaso de honra. Pablo
le dice a Timoteo cuando le aconseja lo siguiente de ser un obrero aprobado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, según segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Jeremías 18 dice, Jehová le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer como este alfarero, oh casa de Israel? En Jeremías capítulo 18, Dios le da una visión a Jeremías de un alfarero, de cómo formaba el barro y la interpretación que podemos obtener de esta visión es que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Dios habla aquí, no puedo hacer yo, no puedo obrar yo como el alfarero. No puedo hacer el trabajo del alfarero con el pueblo de Israel. No puedo yo darle la forma. ¿Por qué? Porque Dios desea hacernos, Dios desea moldearnos, Dios desea darnos la forma que Él solamente lo puede hacer porque Él es el único que conoce nuestro corazón. Él es el único que conoce lo que es mejor para con nosotros. Si nosotros le permitimos que Él nos moldee, va a ser de nosotros vasos de honra, va a ser de nosotros una vasija que es agradable a Dios y Dios se glorificará de acuerdo a esto porque nosotros le hemos dado la oportunidad para que Él haga conforme a su voluntad. Esto me recuerda un coro viejo que yo cantaba cuando era pequeño, que aprendí, y dice, yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. El segundo punto que nosotros debemos considerar para que nosotros podamos lograr esa sumisión a Dios es la integridad. Es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, y ya sea físico o moral. La integridad personal se refiere a alguien educado que tiene control emocional, que tiene respeto de sí mismo y de los demás, firme de sus decisiones, leal, honesto y la verdad está en sus labios. No la compromete aunque el resultado de las circunstancias sean adversas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El rey David nos dice en Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese es el que morará en el monte santo. Ese es el que estará con Dios. Ese es el que será bienvenido a la presencia de Dios. El que tiene un corazón de acuerdo a Dios, un corazón íntegro, que hay verdad en su corazón, que hay verdad en todo lo que hace, que mira y guarda su vida para que esté bien delante de Dios y no tan solo delante de Dios, sino delante de los hombres, que busca siempre hacer el bien con integridad y con honestidad. El tercer punto es liberación. Hacer que alguien o algo quede libre de lo que sometía u oprimía. El cambio de estatus de alguien recibiendo la oportunidad de ser libre de la esclavitud, del encarcelamiento, del cautiverio o atadura por medio de la justicia emitida en su favor. Alguien que se le ha perdonado todos sus delitos y recibe libertad. Una nueva oportunidad para accionar como es debido,
con la responsabilidad de procurar en la acción del bien, de modo que pueda obtener logros y demuestre a otros que su restitución es genuina. Hemos sido libertados y perdonados en Cristo de todo pecado, y ya no hay ninguna condenación para los que viven según Dios lo ha determinado, sino hay vida eterna. En el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El próximo punto es valentía. La actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o riesgo. Virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. El libro de Josué nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 9. Nos dice también en segunda de Timoteo 1 al 7, cuando Pablo le habla a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra tomar parte de él. Por eso es que es necesario ser valiente. Es necesario ser valiente para tomar las decisiones difíciles, las decisiones, Dios, que nos pueden comprometer o que nos pueden confrontar. Es necesario que hay momentos en los cuales nosotros nos vamos a ver en unas posiciones en las cuales tenemos que decidir valientemente, seguir y estar dispuesto a seguir y a decidir conforme a lo que Dios ha determinado en nuestra vida. Sabemos que en estos tiempos hay situaciones, hay momentos, toda la influencia que estamos recibiendo, la gente no habla conforme a Dios. Dios no está en el corazón, pues aquellos que hemos recibido a Dios, aquellos que Dios es parte de nuestra vida, tenemos que ponernos en pararnos ante la brecha y decir, nosotros sí nos vamos a hablar, nosotros sí vamos a confesar, nosotros sí vamos a decirles a todos de que creemos en Dios, de que no hay nada que nos vaya a mover de donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque Él es más grande, todo lo que nos ha dado es más maravilloso. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a la bendición de Dios, porque Él es el dueño de todo. Del cielo y la tierra le pertenecen a Él. Todo el universo le pertenece a Él. Lo que vemos y lo que no vemos le pertenece a Él. Él es el que hace todo y todo funciona por su voluntad. Si lo vemos desde ese punto de vista, si reconocemos que Dios es el que tiene control de todo, si sabemos que Dios es el que decide y que en nuestras vidas nosotros tenemos vida en abundancia por su voluntad, nosotros hemos tenido provisión por su voluntad, estamos en el lugar donde estamos, tenemos salud por su voluntad. Todo ha sido por su voluntad. Así que si nosotros reconocemos eso, lo que Dios pide de nosotros es que seamos agradecidos con lo que nosotros hemos recibido. Lo que nosotros hemos recibido es solamente por la gracia de Dios, no porque nosotros la merezcamos, sino porque Él ha decidido que nosotros podamos tener la bendición de recibir aquellos que han decidido, aquellos que le han dado la oportunidad a Dios a que tome control de nuestra vida, a que Dios
Dios entonces haga con nosotros conforme a su voluntad. Y reconociendo eso, entonces nosotros podemos ser valientes. Aquel que decide servirle a Dios, aquel que invita a Dios a su corazón, aquel que abre las puertas de su corazón a Dios, ese es valiente porque determina que solamente y reconoce que solamente en Dios puede recibir la vida que Dios ofrece. Gloria es el nombre del Señor. El próximo punto sería presencia de Dios. En la Biblia, la presencia de Dios es revelada a personas. Él se da a conocer en lugares particulares, templo, tabernáculo, y se comunica con la gente, judíos, gentiles, la humanidad. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Esto es cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel que habían salido de Egipto y estaban en el desierto. Esto lo vemos en Éxodos capítulo 33 del versículo 14 al 15. Dice en Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es que en la presencia de Dios hay vida, en la presencia de Dios suceden cosas extraordinarias, en la presencia de Dios suceden nuestras decisiones, son filtradas a través de Dios y Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias que nosotros no podemos imaginar. Y entonces en esa presencia, cuando tú entras a esa presencia, tú no quieres salir de esa presencia. Cuando tú tienes esa experiencia con Él cara a cara y estás entonces viendo la experiencia maravillosa de la presencia de Dios, entonces comienzas a ver cómo Dios ministra tu vida y cosas que no imaginaste, cosas que creías que no iban a suceder, comienzan a suceder porque la presencia de Dios, todo aún la atmósfera, el lugar donde está, cambia completamente porque es Dios mismo el que se revela y el que hace sentir su presencia en una forma poderosa. Por eso te insto en este día, si no has tenido la oportunidad de estar en ese lugar tan especial que es la presencia de Dios, puedas en este lugar sacar un lugar en tu casa, en tu hogar, si no lo has podido, en el cual puedas decirle, Dios mío, este es el lugar donde tú y yo vamos a hablar. Este es el lugar que yo estoy dedicando para ti. Este es el lugar donde tú y yo vamos a tener nuestro encuentro y vamos a ver y quiero sentir y quiero contemplar tu rostro, quiero contemplar tu presencia, porque sé que tu presencia es necesaria en mi vida. El próximo punto para nosotros poder tener una sumisión es percibir la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios nos ayudará a caminar en el plan de Dios. Así aprovechamos cada tiempo que Dios nos permite estar aquí en la tierra y su propósito se cumple. Ser guiados por Dios es un énfasis importante en el Antiguo Testamento. Repetidas veces se ve la guía divina sobre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, la guía es principalmente por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, de aquel que ha aceptado a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Juan enseña que el conocimiento de la verdad depende de la orientación. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Dios revelará lo necesario de su voluntad para que el creyente pueda actuar en obediencia. Entre más maduro sea, entre más maduro sea un cristiano, mejor comprenderá la guía íntima y personal del Espíritu. El cristiano inmaduro vive en el ahora y demanda satisfacción inmediata. El discípulo maduro puede esperar y negarse a sí mismo en el presente para recibir dirección precisa en el futuro.
A los maduros no se los puede desviar por la imaginación, impulsos repentinos o impresiones fuertes. El Espíritu Santo guía por medio de impresiones o revelaciones, pero siempre en armonía con las escrituras y la providencia. Si está de acuerdo con las escrituras, la impresión también estará de acuerdo con la justicia. También en la guía verdadera existe una racionalidad interna, el criterio de la escritura, la providencia, la rectitud y razón nos permite juzgar si nuestra impresión es verdaderamente en el espíritu. Dice en Mateos capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que si buscamos primeramente a Dios, todo lo demás, todas nuestras necesidades, todo aquello que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, Él suplirá conforme a su voluntad, conforme a su deseo, pero nosotros nos concentramos en Dios y Dios se encargará de bendecirnos, Dios se encargará de ayudarnos, Dios se encargará de hacer lo que sea necesario en nuestra vida para que nosotros estemos bien. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo vemos en Mateo 6, capítulo 9, 10. En Romanos capítulo 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Según Romanos capítulo 12, versículo 2. El próximo punto sería adorarle en espíritu y en verdad. La adoración a Dios abre la puerta a entrar a su santuario, a su presencia, al lugar santísimo, donde podemos encontrar su rostro. Para que nuestra adoración sea aceptable, es necesario que lo hagamos de corazón, porque Él mira nuestra intención. Dios espera que tengamos una adoración constante, lo que quiere decir que durante el día, no importa dónde nos encontremos, le adoremos con la mente, le adoremos con nuestros labios, le adoremos con nuestro corazón, le adoremos con nuestra alma, le adoremos con nuestro cuerpo, desde el mismo espíritu le adoremos a Él. Dios busca que no adoremos a nada más sino a Él. Solamente a Él debemos adorar. Ese reconocimiento de que Dios es digno de ser adorado. Es la respuesta humana a la naturaleza divina. La adoración legítimamente solo puede ofrecerse a Dios. Solo Él es digno de alabanza. El corazón del culto cristiano es la adoración, la devoción más abnegada de la cual el hombre es capaz. La adoración también incluye la obediencia y servicio. Es necesario que nosotros podamos hacerlo desde el espíritu, desde lo más profundo, el deseo de adorarle a Él. Dice Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios en este día nos invita a que nosotros podamos someternos a Él, podamos hacer lo necesario para darle la oportunidad para que Él haga un cambio, haga algo extraordinario en nuestra vida. Dios desea que nosotros podamos tener una relación genuina con Él. Él desea que nosotros seamos íntegros. Él desea que nosotros podamos experimentar su presencia. Él desea que nosotros podamos tener ese momento aparte con Él en el cual nosotros podamos entrar en una adoración que sale del espíritu, en una adoración que sale del alma, en una adoración que sale del corazón, en una adoración que le reconoce a Él como Señor y Dios de nuestra vida. Por eso en este día, por eso en esta hora, por eso te invito a que si no has tenido esa oportunidad, si no has tenido esa experiencia, que lo puedas hacer en este día. Y de la forma que lo puedas hacer es invitando a Dios a tu corazón. Y si así lo deseas, te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Oremos juntos y repitamos esta oración. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te invito a mi corazón. Reconozco que he sido pecador. Perdona todos mis pecados. Creo que moriste por mis pecados en la cruz, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Oh Dios, límpiame. Oh Dios, purifícame. Oh Dios, Señor, hazme nuevo en este día. Quiero ser como tú. Quiero caminar como tú, quiero estar cerca de ti. Creo que tú resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios. Y ayúdame, Dios mío, Señor, a caminar fiel a tu palabra y fiel a ti, y que cada día pueda crecer y que mi fe pueda crecer cada día para estar más junto a ti, Dios mío, Señor, y morar contigo en la vida eterna que tú tienes para conmigo. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, estamos de gozo. En el cielo también hay gozo. Dios en este tiempo te va a bendecir, va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Te agradezco que te hayas conectado en este día con nosotros. El ministerio y si el ministerio La Barca de Jesús. Y si deseas conectarte por enviarnos alguna oración que tenga por enfermedad o por alguna necesidad, nos puedes escribir a easylabarca@gmail.com. Gracias por esta oportunidad. Te digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recuerda, Dios es grande. Dios es más grande que cualquier montaña, que cualquier problema, que cualquier situación. Este es tu pastor Carlos Orlando, que se despide, que será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.